hermanos, buenas tardes. Qué bendición poder estar aquí nuevamente adorando a nuestro Salvador juntos, y vamos a continuar en este tiempo en la palabra del Señor, y continuaremos en las predicaciones de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Mientras lo hacemos, hace algunas semanas hubo una noticia que la mayoría de las personas la supieron acerca de una organización cristiana llamada La Luz del Mundo. Y la noticia fue porque su principal dirigente fue apresado en Estados Unidos, acusado de algunos delitos. Pero lo interesante es que esta organización, que profesa la salvación por medio de la fe en Cristo, esta organización cristiana, tuvo reuniones donde todos sus congregantes, miles de congregantes, se juntaron en la ciudad de Guadalajara para hacer actividades especiales. Y fue muy interesante notar cómo la mayoría de las mujeres usaban un velo, y al estar ahí en la adoración, esa era la característica, que las mujeres portaban un velo. Y en nuestra cultura, en nuestro país, esto te lleva a preguntarte si es una organización o una iglesia cristiana o es una iglesia católica, ¿cierto? Porque es parte del trasfondo religioso del catolicismo romano. Y es muy interesante esta práctica, y seguramente surgieron varias dudas acerca de: ¿es correcto que una mujer use velo siendo cristiana? ¿Es incorrecto? Bueno, el pasaje que esta tarde vamos a estudiar es muy especial porque se refiere a la cultura de la iglesia de Corinto, y está ahí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. A partir del versículo 2 al 16 vamos a estar ahí esta tarde. Y para comenzar a estudiar este pasaje, déjame decirte que siempre ha habido una batalla espiritual en los papeles de los hombres y de las mujeres. Necesitamos introducir este sermón hablando de cómo es que Dios estableció un orden en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, pero Satanás siempre ha tratado de torcerlo. Entonces, en este pasaje lo que vamos a estudiar es cómo hay dos elementos fundamentales que Dios estableció para la sociedad. Y el primero de ellos se le llama autoridad, y el segundo es sumisión, autoridad y sumisión. Y le doy gracias a Dios porque a través de hombres que han estudiado profundamente la palabra del Señor, hemos podido también tener una profundidad en el entendimiento de pasajes como este en el que vamos a tocar esta tarde. Pasajes que son un poco complejos, pero que en la gracia del Señor ha usado a hombres como el pastor MacArthur, por ejemplo, para dar explicaciones muy profundas y poder proveernos también de enseñanza acerca de estos temas. El pasaje en cuestión establece autoridad en Dios, en Cristo, en el esposo, y sumisión en la mujer. ¿Debe estar la mujer en sumisión? ¿Alguien dijo amén por ahí? Algunas feministas pueden tener complicaciones con esto, ¿cierto? Ondeando la bandera de Gálatas 3:28. Allá en Gálatas 3:28 el apóstol Pablo dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces algunos han llegado incluso a acusar a Pablo de legalista, de machista, de intolerante y misógino. Ahora debemos tener claridad en esto, porque es muy importante que entendamos que la palabra de Dios nos presenta dos perspectivas, una posicional y una funcional de los hombres y las mujeres en Cristo. Una perspectiva posicional, recuérdalo, y una perspectiva funcional. Es decir, una de la posición y otra de la función. Posicionalmente, Gálatas 3:28, dice que cada hombre y cada mujer en Cristo tenemos una misma posición en Cristo. Todos aquí, hombres y mujeres, somos hijos de Dios. Todos tenemos una misma fe, todos tenemos una misma salvación, un mismo Padre,
todos tenemos el mismo espíritu. No hay distinción en este aspecto. En la vida espiritual tenemos una misma posición. Las capacidades espirituales se nos ha dado a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Como dice Efesios, una fe, un bautismo, un Señor, todos en una misma familia. Amén. Pero funcionalmente no todos tenemos las mismas funciones. Hay esposos, hay esposas en un matrimonio. Y también dentro de la iglesia hay funciones. Y este pasaje lo que habla de esta funcionalidad. Hay una distinción aquí en el papel que se les asigna a los varones y el papel a las mujeres. Las mujeres posicionalmente no son inferiores a los hombres, no. Pero funcionalmente, mucha atención, los varones han recibido una autoridad y las mujeres han recibido un papel de sujeción a esa autoridad. Así que en este pasaje nos va a explicar en el contexto del uso del velo cómo esa autoridad y cómo esa sujeción funcionan para la gloria de Dios. A manera de ilustración, dentro de la iglesia, por ejemplo, hay pastores y diáconos. Los pastores no son espiritualmente superiores a los diáconos, pero funcionalmente tienen una autoridad. Y los diáconos posicionalmente también son iguales que los pastores, pero funcionalmente tienen una autoridad. Entonces, hoy lo que sucede también en nuestra sociedad es que hay movimientos feministas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y que están tratando de cambiar esto porque argumentan una igualdad de género, y tratando de colocar a mujeres en el pastorado, en liderazgo, tratando de llevar a mujeres argumentando una igualdad y forzando un liderazgo que la Biblia no avala. Algo que la Biblia no solo no avala, sino incluso lo prohíbe. Entonces hay una confusión muy grande dentro de la iglesia, porque ya no se sabe qué es lo que sucede. Si se puede, no se puede. Incluso en la iglesia de Corinto se estaba acusando a Pablo y se estaba diciendo que no tenía la autoridad como para poder hablar de estas cosas. Y actualmente hay movimientos así donde se dice que no todo lo que Pablo dijo es realmente revelado por Dios, y hay grupos incluso que llegan a decir que solamente la letra en rojo se puede considerar como inspirada, pero las que están en negro no, que es pensamiento humano. Y luego se toma a Débora en el libro de Jueces como un ejemplo para decir, ahí está el liderazgo para las mujeres. Entonces se toma estos argumentos para avalar una función antibíblica. Para empezar, necesitamos comprender cómo es que Dios estableció este principio de autoridad y sumisión. En primer lugar, en 1 de Pedro capítulo 2, vayan allá conmigo, 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 13, quiero mostrarles ahí cuando dice, a través del apóstol Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Este es un mandato para todos nosotros. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. En el versículo 18, ya hablando particularmente a los criados o siervos, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Otra vez habla de sumisión, de sujeción, ¿se dan cuenta? Y así continúa y termina el capítulo 2, y comienza el capítulo 3, y recuerda que originalmente esto no estaba dividido en capítulos. Así es que es la misma idea, y en el capítulo 3, versículo 1, mira cómo dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así como todos nos sujetamos a las instituciones humanas, así como los criados se sujetan a sus amos, o los siervos a sus jefes, así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, funcionalmente existe la sujeción, la sumisión de la mujer en el matrimonio. Ahora, algunos dicen, bueno, esto era exclusivo tal vez para la iglesia de Corinto, esos hermanos eran tremendos, entonces no se merecían menos, y por eso les pasó eso. Pero si miramos en 1 de Timoteo 2, vayan allá en sus Biblias, 1 de Timoteo 2, vamos a ver que Pablo escribe a su discípulo y pastor Timoteo. Timoteo estaba pastoreando en Éfeso.
Y miren que en el capítulo 2 le da instrucciones de cómo él debía organizar, guiar a la iglesia para que la iglesia funcionara de acuerdo al plan de Dios. En 1 Timoteo 2, 11, miren lo que dice: la mujer aprenda en silencio, ¿con toda qué? Sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Otra vez, ¿se dan cuenta? Hay un mandato de sujeción funcional en la mujer. El hombre tiene autoridad y la mujer tiene esta sujeción. Ahora, la mujer no debe tener una autoridad sobre el hombre, lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque Dios le ha otorgado esa autoridad al hombre. Esto tiene su base en la creación y lo vamos a ver más adelante. Pero en Corintio parece que había algunas mujeres que estaban tratando de tomar la autoridad en la iglesia. Incluso también en Éfeso, tiempo después, parece que algunas mujeres llegaron a tomar el púlpito. Entonces, esto no es una simple opinión de Pablo. Pablo está avalado por las Escrituras, porque todo lo que tenemos en la palabra de Dios debe tener un aval de todas las Escrituras. No es una simple opinión de Pablo, es el mandamiento de Dios. Y esto entonces nos da la introducción para ir a nuestro pasaje. Si van a la primera carta de Corintios, capítulo 11, vamos a nuestro pasaje donde vemos que en Corintio las mujeres vestían un velo como símbolo de sumisión. Era un velo que provenía de su cultura, era algo cultural. Con ese velo mostraban una sujeción a su esposo o a su padre. Así mostraban funcionalmente su sujeción. Actualmente en países del Medio Oriente es una costumbre. Hay algunos países donde se practica sobre todo el Islam. Los musulmanes, las mujeres musulmanas usan el velo. Hay diferentes tipos de velo. Y esto está basado en lo que dice su libro, el noble Corán 33:59, cuando dice: profeta, di a tus esposas e hijas, a las mujeres de los creyentes, que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que no se les ofenda. Alá es perdonador y compasivo. Es lo que dice. Se basan en eso entonces para tener diferentes tipos de velos. La hijab, que cubre cierta parte del cuerpo, o la burka, que cubre completamente el rostro y solamente deja los ojos a la vista. Ahora, los historiadores dicen que en el primer siglo ya había movimientos feministas que estaban tratando de cambiar estas prácticas. En el Imperio Romano, por ejemplo, algunas mujeres se quitaban el velo, se cortaban el cabello en señal de rebeldía, porque no estaban de acuerdo con ese modelo de autoridad y sumisión que culturalmente tenían. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento podemos observar esta clase de cultura. Pueden recordar allá cuando, por ejemplo, el siervo de Abraham fue y trajo, ¿recuerdan?, a la esposa de Isaac, a Rebeca. Y cuando ve a Isaac, ¿qué es lo que hace Rebeca? Se cubre con su velo, se cubre el rostro, porque era parte de la cultura. Actualmente, y desde el primer siglo, se habla de un movimiento unisex. Es un movimiento actual donde se usa ropa unisex, apariencia unisex. Las mujeres usan pantalones, camisas, botas, cabello corto. Parece que nosotros estamos en una sociedad donde esto ya no es de llamar la atención. Ahora, algunos que están en contra de este movimiento unisex hablan de Deuteronomio 22:5. Véanlo ahí en sus Biblias. Deuteronomio 22:5 es un pasaje que nos puede ayudar a entender el modelo de Dios y el principio de distinción entre el hombre y la mujer. Deuteronomio 22:5, cuando dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Excelente, muy bien, está muy claro, ¿cierto? Pero en ese tiempo los hombres usaban vestidos, túnicas. Entonces, esto es un poco difícil de aplicar para este tiempo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, el pasaje en el que vamos a estar va a ser la respuesta a una pregunta: ¿deben las mujeres usar velo ahora? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Vamos allá a la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Síganlo ahí en sus vistas a partir del versículo 2, 1 Corintios 11:2, cuando dice:
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a ver en primer lugar el principio bíblico, y esto es muy importante que entendamos cuál es el principio que se establece en todo este pasaje, que a simple vista parece muy confuso, ¿cierto? A simple vista parece un pasaje que nos habla del varón, la mujer, y si se cubre o no se cubre, y se afrenta o no se afrenta, y por ahí hasta entran los ángeles, y todo el mundo está entrando en esta situación. Entonces, en primer lugar, y lo importante aquí en esto es que tú vayas comprendiendo el principio de autoridad y sumisión y sujeción. En primer lugar, en el versículo 2, Pablo dice: qué bueno que guardan las ordenanzas. Dice: qué bueno que se acuerdan de mis palabras, que retienen las instrucciones. Esa palabra, instrucciones, es la misma palabra que se traduce como doctrina. Doctrina. Entonces, ya hemos visto cómo en 10 capítulos anteriores, los corintios tenían buena doctrina. Es decir, su teología, sus enseñanzas, sus estudios estaban bien. Pero una vez que terminaba el estudio, tenían muchos problemas, porque no sabían cómo aplicar la palabra. Ahora, esto es algo común. Estudias la palabra, lees la Biblia y dices: ahora ya entiendo, ahora comprendo, pero ahora ¿cómo lo hago? Y entonces estamos en un proceso, todos nosotros, de santificación, aplicando lo que sabemos. Nuestro conocimiento parece como esos galgos que van corriendo allá y que se quieren alcanzar, ¿cierto? Va hasta adelante y la práctica quiere alcanzar a la teoría. Y eso es lo que sucedía con los corintios. Parece que la doctrina estaba bien, pero ya saben, ellos tenían muchos problemas. Y dice en el versículo 3, quiero que sepan algo. No quiero que ignoren, quiero que recuerden bien que funcionalmente, versículo 3, funcionalmente, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí están los principios. Esta es nuestra base, muy importante. Aquí están los principios de autoridad y sujeción. Y noten que ese principio también se aplica ¿a quién? A Dios y a Cristo. ¿Notaron? También hay autoridad y sujeción en Dios y Cristo. Ahí lo dice. Y así también este principio de autoridad y sujeción entonces se refleja en el varón y en la mujer. Entonces, posicionalmente, todos nosotros tenemos un mismo lugar en Cristo, pero funcionalmente hay una distinción. Posicionalmente, ¿Cristo es igual a Dios? Sí, por supuesto. Cristo es Dios, ¿cierto? Cristo es Dios, pero funcionalmente, acompáñame a Juan 6, funcionalmente, Cristo se sujeta a Dios. ¿Entendemos los principios? Juan 6, versículo 38, míralo ahí, Juan 6, 38. Observen las palabras del Señor. Él está aquí hablando
de la función que vino a desarrollar en la tierra. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 40 vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Recuerdan? Él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí está el principio de autoridad y sujeción en Dios y Cristo. ¿Se dan cuenta? Y esto es maravilloso porque es como en el matrimonio de Efesios 5, en la relación de esposo y de sujeción que hay de Cristo con la iglesia. Entonces, esto también se refleja en el matrimonio, y aquí sucede lo mismo. Estos principios se reflejan, este principio de Dios y Cristo se reflejan también en el hombre y la mujer. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no se sometió al Padre? El plan de redención no se hubiera cumplido, ¿cierto? Pero Él se sometió al Padre, el plan se cumplió y Cristo estuvo feliz, lleno de gozo con esa sujeción. Ahora, posicionalmente Cristo es uno con el Padre, Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Pero funcionalmente es Dios autoridad, Dios Padre, y Cristo se somete a Él en su plan de salvación. Ahora, si el hombre no se somete a Cristo, ¿qué? El hombre está condenado, ¿cierto? Si el hombre no se somete al plan del Evangelio, el hombre está condenado. Si la mujer no se somete, no se sujeta al varón, la familia no puede funcionar en el diseño de Dios y se destruye con toda la sociedad. ¿Entendemos? El principio, autoridad y sujeción. Ahora vean lo que dice en el versículo 3. Cristo es la cabeza de todo varón. Esto es tremendo, ¿cierto? Porque ahí está otra vez el principio de autoridad y sujeción. Tal vez tú dices, bueno, pero entonces, si mi esposo es la autoridad en casa, pero ¿a quién le rinde cuentas él? Ahí está, ¿a quién? A Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Cada uno de nosotros necesitamos comprender como varones que no somos autónomos, no somos independientes. Es verdad, tenemos una autoridad en casa, pero tenemos también una sujeción a Cristo y debemos practicar, debemos estar conscientes de eso. Entonces, Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, recuerdan allá en Efesios habla sobre esta función, sino también es cabeza de todo varón. La palabra cabeza que se utiliza ahí habla de autoridad. Es la misma palabra traducida allá en Mateo 28:18, ¿recuerdan? Antes de que el Señor dijera, ir y hacer discípulos a todo el mundo, ¿recuerdan? Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda cabeza. Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Se acuerdan? Y Hebreos 2:8 dice que todas las cosas serán sujetas a Él. Entonces el señorío de Cristo es una doctrina bíblica. Y ese señorío es aplicado funcionalmente sobre todo varón. Todo varón estamos bajo sujeción de Cristo. Damos cuentas a Cristo. Obedecemos a Cristo. Es nuestra cabeza. Porque Él es la autoridad y en el futuro se va a manifestar esa autoridad, llevando a juicio a todos los hombres, ¿cierto? Y también en los cristianos se va a manifestar su autoridad en el juicio de recompensas, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vean ahí el versículo 3, y el varón es la cabeza de la mujer. Asimismo, la cabeza de la mujer es el varón. El hombre tiene autoridad sobre la mujer. Ahora, aquí no solo habla de matrimonio, porque el contexto no está hablando de ese tema, está hablando de que como hombre debes reconocer que Dios te ha dado una autoridad y debes aceptarla. Debes aceptarla. Y como mujer debes reconocer la sujeción que Dios te ha dado y debes someterte. Así lo diseñó Dios, ¿cierto? Ahora, recuerdo allá hace muchos años cuando iba a clases de tenis y mi maestro me ponía, recuerdo muy bien la primera clase, y me puso la raqueta en la mano y me dijo, piensa por ejemplo en el béisbol, como los jugadores de béisbol con un bat muy delgado le pegan a la pelota. Ahora tú tienes una raqueta que es más grande, entonces tienes una mayor facilidad. Entonces
Yo comenzaba pensando así, bueno, tengo una raqueta que es más grande y tengo que pegarle. Si el beisbolista le pega con ese bat tan pequeño, yo puedo hacerlo con una raqueta. Pero en ese tiempo después, creo que ese pensamiento no funcionó mucho y obviamente no sirvió de mucho esa idea, así que tuve que tener claro que era una raqueta y no era un bat. Y es lo que está diciendo aquí Dios en este sentido. Es decir, no juegas tenis con un bat de béisbol, ¿cierto? El diseño de Dios es así, en este versículo 3. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí está el diseño. Dios diseñó así la sociedad, Dios diseñó así su iglesia. No se trata de inferioridad o superioridad, sino de funcionalidad. La iglesia debe someterse a Cristo. La iglesia debe someterse a Cristo. Cristo fue obediente al Padre y asimismo toda mujer debe someterse al varón. Es el principio de autoridad y sujeción. ¿Me hubiera funcionado a mí jugar tenis con un bat de béisbol? No. Entonces cualquier cambio que se haga al diseño de Dios, ¿saben qué va a suceder? No va a funcionar. Este diseño de Dios es perfecto, santo, bendito, puro. Este es su mandamiento. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Ahora tenemos que ir adelante. ¿Cómo aplicamos esto? Viene la aplicación bíblica. Versículos 4 y 5, miren. Entonces dice Pablo, ahora, ya que entendiste esto, ahora mira, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Hagan una pausa ahí. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice? Confronta su cabeza. ¿A quién? Entonces, este era un llamado para decir a los hombres, no se cubran la cabeza. Y esto era algo tremendo, porque acuérdate de todo el Antiguo Testamento, en donde la cultura también en los hombres tenía que ver con cubrir también su cabeza. Ahora puedes ver esto también aún en hombres judíos actualmente, ¿cierto? Ellos cubren su cabeza, ellos ponen una kipá en su cabeza. Pero, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Si tú haces eso, entonces deshonras a tu cabeza. Tú tienes que liberar tu cabeza. Pero vean lo que dice ahí en el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hombres, oren o prediquen con la cabeza descubierta. Mujeres, háganlo con la cabeza cubierta. Es lo que está diciendo. Ahora, los romanos creían lo contrario. Ellos decían, tenían algunos dichos o refranes, y uno de ellos decía, no oren los sabios, ni los sabios de los sabios, a menos de que estén cubiertos. Es interesante. Aunque eran paganos, ellos creían que debían cubrirse la cabeza al hacer sus oraciones. El judío en ese tiempo llevaba una cubierta en la cabeza, y Pablo dice a los corintios, no lo uses. Entonces esto causaba cierta controversia, cierta complicación. Además, si ves en el versículo 5, hay una frase ahí también que ha causado complicaciones, porque dice en el versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Y hemos dicho que la palabra profetizar significa hablar delante de la audiencia. Y esto habla de predicar. Entonces ahí está el argumento para decir, ahí está, la mujer sí puede predicar. La mujer se puede parar en el púlpito, entonces tomar la Biblia y comenzar a predicar, porque ahí dice que ora o profetiza. Y esto entonces se usa para que ahora haya en varios púlpitos mujeres que estén enseñando. Pero debemos tener aquí cuidado. Toda mujer que ora o profetiza. Pero dice, ora o profetiza en la iglesia, en el púlpito. No dice en la iglesia, no dice en la casa, en este o aquel lugar. Ahora ya leímos lo que dicen aquellos pasajes, 1 de Timoteo 2, 1 de Corintios 14, sobre el predicar en la iglesia. Y estos pasajes están diciendo que en la iglesia las mujeres, ¿qué? Guarden silencio, aprendan en sujeción, no ejerzan dominio. Entonces, ¿se dan cuenta? Este es el diseño de Dios.
Vayan conmigo, 1 Corintios 14. Ahí adelante, 2, 3 capítulos adelante. 1 Corintios 14, ven en el versículo 33. Comienza ahí cuando dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Recuerden, los corintios tenían muchos problemas en su adoración. Pero entonces les dice: miren, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, ¿cómo la aplican? Como en todas las iglesias de los santos. ¿Ven eso? En todas las iglesias. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén, ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. Ahora tú dices: bueno, entonces voy a ir a la iglesia, no voy a poder hablar, déjame hablar todo lo que pueda, porque al llegar a la puerta de ahí guardo silencio, cierro mi boca y ya no puedo decir una palabra. No, está hablando en el contexto de la adoración, de la enseñanza, de la predicación, del uso de los dones. No se preocupen, no tengan temor de al final poder platicar entre ustedes. Pueden hablar, pero aquí lo que está diciendo es: no puedes predicar, no puedes ejercer un dominio sobre el hombre, no puedes tomar una posición de autoridad. ¿Por qué? Principio de autoridad y sujeción. Entonces dice: ¿esto para quién es? Para los corintios, porque ellos eran tremendos, esos hermanos eran terribles, se portaban mal, tenían toda clase de pecados. ¿Solamente para ellos? No, dice: para todas las iglesias, para todas las iglesias, para los corintios, los efesios, los gálatas, los tesalonicenses, para los de Cuernavaca, para los de México, para los de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí en el versículo 33, 34, si todavía están ahí en 1 Corintios 14, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué ley? La ley de Dios, ¿cierto? La ley de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley de Dios? Es el estándar del Nuevo Testamento. Es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11. Es el principio de autoridad y sujeción. Ahora, ¿dónde ocurre 1 Corintios 14? Ocurre en la iglesia, en la congregación. Cuando la iglesia se reúne para adorar, entonces ahora aquí es donde aplicamos esto. Hay lugares y hay personas con las que tú como mujer vas a hablar acerca de Cristo, y vas a orar, y vas a predicar del Evangelio, y vas a hacer oraciones. Pero cuando la iglesia se reúne, dice Dios que no lo puedes hacer, porque ahí se debe seguir el principio de autoridad y sumisión. Ahora, acompáñenme por favor una ilustración de esto. Miren por favor en Hechos 21. ¿Qué hacemos con ese pasaje en Hechos 21? ¿Cómo podemos conciliar pasajes como Hechos 21? Porque es otro pasaje que algunos dicen: ahí está mi argumento para poder ir al púlpito como mujer. Entonces, Hechos 21:8. Al otro día dice: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, ¿recuerdas allá de Hechos 6? El evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, ¿qué? Ahí está. Ok, muy bien, pero ¿dónde estaban? ¿Estaban en su casa? ¿Estaban en la iglesia? ¿Estaban en la congregación? No. ¿Te das cuenta? ¿En dónde profetizaban? En cualquier parte. En cualquier parte hablaban acerca de Cristo. Podríamos decir en otras palabras, eran mujeres que eran un tipo de evangelistas y predicaban el evangelio, pero no en la iglesia. Ahora, ¿qué pasaba si entraba un judío a la iglesia y estaba cubierto? Entonces regresamos ahí a 1 Corintios 11 y dice Pablo: si está cubierto un hombre que entra a la iglesia, debe descubrirse. Es parte de la libertad en Cristo. Debe quitarse de su cabeza, porque si se queda cubierto, está actuando como mujer. Ahora, ¿qué sucede si una mujer no quiere respetar este principio bíblico? ¿Qué tal si alguna hermana allá en el primer siglo decía: mira, ¿sabes qué? Es que a mí me da mucho calor con la cabeza cubierta. Es que, ¿sabes qué? A mí los velos como que nunca me han llamado la atención. O es que para mí el velo no combina con mi ropa. ¿Qué pasaba? Versículos 5 y 6, miren lo que dice. Lo leímos hace un momento.
versículo 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora tal vez alguien en nuestro tiempo dice, no, sí, mejor prefiero cortarme el cabello. Pero cuidado, porque en el primer siglo, cortarse el cabello significaba una declaración de rebeldía abierta. Algo más, las mujeres que se cortaban el cabello o se rapaban eran identificadas como prostitutas. Había ahí en Corintio un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y ahí había 1000 prostitutas que daban sus servicios sexuales. ¿Y cuál era la característica? Que tenían el cabello corto o rapado. Entonces Pablo dice, ¿no quieres el velo? ¿No quieres? Les dice a ellos, ¿no quieres el velo? ¿No quieres cubrirte la cabeza? Entonces córtate el cabello. En otras palabras, entonces tu rebeldía, la desobediencia, manifiéstala abiertamente. Y entonces parece que Pablo está siendo aquí un poco sarcástico, pero en ese momento está apelando a que las mujeres dijeran, no, yo soy cristiana. Entonces obedece lo que dice la palabra. Dios quiere entonces que el hombre asuma su papel de autoridad y que la mujer asuma su papel de sumisión. Ven el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahí está otra vez. Otra vez ondean las banderas feministas. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿La mujer es gloria del varón? Esto no parece igualitario, ¿cierto? Pero vean, este versículo 7 está siendo muy claro. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Aquí es muy importante comprender que como varones debemos asumir la autoridad. Es muy fácil decir, bueno, Dios nos ha dado autoridad, pero ¿qué significa recibir autoridad? Escucha, es asumir la responsabilidad. En otras palabras, tomar las responsabilidades que Dios nos ha dado, que nos ha asignado, y asumirlas y comenzar a ejercer esa autoridad conforme a los principios de la palabra, en la actitud de la palabra. En otras palabras, nuestra sociedad hoy está tratando de cambiar eso, está atacando este modelo, está tratando de cambiar este diseño con una vestimenta, con peinados, con un aspecto. Está haciendo una sociedad unisex, pero lo que está diciendo Dios aquí en este versículo 7 es, hay una distinción. El varón tiene una autoridad, la cual debe asumir con responsabilidad, y la mujer ha recibido una sujeción, la cual debe asumir con piedad. Debemos aclarar esto, que esto no desplaza a la mujer. Esto no desplaza a la mujer. Este principio bíblico no desplaza a la mujer, porque la mujer, incluso en el ministerio del Señor Jesús, fue dignificada. La mujer había sido relegada por gran parte del Antiguo Testamento. La pecaminosidad, la imperfección del hombre hizo que el pueblo judío relegara a la mujer a un plano secundario. La encerró en su casa a cuidar a sus hijos, a hacer la comida, y prácticamente le prohibió mucho de lo que Dios ha dado para la mujer. Cuando vino el Señor, Él integró a la mujer a su ministerio. Pueden recordar a varias: Marías, y Salomé, y María Magdalena, y tantas mujeres, Marta, ¿cierto? Y otra María. Y entonces, el Señor integra a su ministerio a las mujeres. En Hechos 5:14 dice que cuando las personas eran salvadas, se integraban a la iglesia, hombres y mujeres. En 1 Timoteo 3:11 dice que los que sirven como diáconos lo hacen al lado de sus mujeres. Es decir, también sus esposas sirven en ese ministerio de diaconado. Y si me acompañan a 1 Timoteo 5:10, véanlo ahí por favor. 1 Timoteo 5:10, van a notar que ahí se habla de las viudas. Pero miren a partir del versículo 9 cómo la viuda tenía un testimonio de servicio. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido.
Y miren ahí, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Ven eso? Entonces, estas son mujeres que desarrollan un gran servicio. Así que el principio bíblico y la aplicación bíblica no demerita a la mujer, no la reduce a un plano secundario, no. Incluso recuerdan algunos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, Lidia, allá en Hechos capítulo 16, ¿recuerdan? Era una mujer de Filipos que abrió su casa para la iglesia. Ahí era una mujer de gran servicio. En Romanos 16, Pablo nombra 20 y tantas personas sus agradecimientos. Y ahí hay 8 mujeres servidoras. ¿Quién era la esposa de Aquila que servía tan fielmente con su esposo? Aquila y Priscila, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, como mujeres hay una gran oportunidad de servir al Señor, y esto no degrada a la mujer para nada. Posicionalmente hay igualdad, pero funcionalmente hay un principio de autoridad y sujeción. Hoy existe ese debate en nuestra sociedad, ¿cierto? Y toda la sociedad está tratando de correr para poner a la mujer en ciertas posiciones de autoridad. Entonces los gobiernos dicen, bueno, a ver, ¿cuántas secretarias de Estado tenemos y cuántos secretarios de Estado? Y en la oficina, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Y están tratando de hacer esto porque esto es lo que le llaman la igualdad de género. Pero debemos ver que en la palabra Dios ha establecido funcionalmente actividades, roles distintos. Entonces no hay un debate por la igualdad de la mujer espiritualmente. Es obvio que somos iguales, pero cada uno asumimos un papel, cada uno de vital importancia, cada uno una función, un rol, y sin autoridad no puede haber sumisión, sin sumisión no podrá haber autoridad. Esto es importante porque en la sociedad judía se había olvidado esto, y cuando llegaron los judíos ahí a las iglesias con esta idea del Antiguo Testamento de menospreciar a la mujer, y luego llegaron los gentiles a la iglesia con esta misma idea, entonces la iglesia no iba a reflejar ese principio de autoridad y sujeción. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 2, cuando leímos hace un rato, 1 Timoteo 2, mírenlo ahí en sus Biblias, 1 Timoteo 2. ¿Ven cuando dice en el versículo 11, la mujer aprende en silencio? Hermana, ¿qué es lo que más te llama la atención ahí? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Muy probablemente la palabra silencio, ¿verdad? ¿Está ahí? ¿Todavía sigue ahí o está borrada? Ahí. Ya la quitaste, tiene un hoyito ahí la Biblia. Pero mira, ¿sabes cuál es lo más importante? La mujer aprenda. ¿Sabes por qué? Porque en el contexto de ese tiempo, la mujer no tenía acceso a los estudios bíblicos. Las reuniones del estudio de las Escrituras eran solo para hombres. Las mujeres solamente eran relegadas a la oración, en las prácticas espirituales. ¿Qué dice entonces Dios ahí? No, que la mujer aprenda, que la mujer se siente, que la mujer abra su Biblia, que la mujer desarrolle un conocimiento. ¿Se dan cuenta? Esto no es limitante, sino abre la puerta para todas ustedes. Entonces el cristianismo realmente liberó a las mujeres, porque había un abuso de la autoridad de los hombres, y había movimientos feministas en el primer siglo como rebeldía, y algunas mujeres incluso en esa actitud rebelde se negaban a tener hijos o a cuidarlos, o exigían trabajar, o vestían ropa de hombre. Entonces ese movimiento de liberación femenina se estaba infiltrando a la iglesia de Corinto. Además, algunos estaban ahí, hombres con la cabeza cubierta, y entonces las mujeres decían, no, si tú te la cubres, yo me la descubro. Ahora, yo me voy a trabajar y tú te quedas a cuidar a los hijos. Y esto es lo que está pasando en la sociedad hoy. Y Pablo dice, no, debe haber una autoridad y una sujeción. Es el diseño de Dios. Debe haber una distinción. Debe haber un principio de autoridad y sumisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Por último, regresamos ahí a 1 Corintios 11. Porque hay una causa bíblica. Y esa causa bíblica
apunta al principio. El cubrirse la cabeza con un velo, aunque era cultural, y aunque mostraba este principio de autoridad y sumisión, ese principio comenzó en la creación. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Miren ahí. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba levantando toda la creación y como parte de ello en el sexto día al hombre? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean, le está dando autoridad, ¿cierto? El hombre creado a imagen de Dios, con intelecto, voluntad, emoción, conocimiento, justicia, santidad. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Si todavía lo tienes allá. El varón dice, no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Por qué gloria de Dios? Porque el hombre es la manifestación más elevada de Dios en la tierra. Dios le dio el dominio del mundo. Dios lo creó como una autoridad idónea y luego creó a la mujer como una ayuda idónea. Autoridad idónea, ayuda idónea. Es un asunto de la creación. Es decir, tu sumisión como mujer es porque fuiste creada después del varón. Y no fuiste un plan B. Ay, Adán está solo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacerle una mujer. No fuiste una creación de emergencia. Dios sabía que Adán necesitaría una ayuda idónea y él predeterminadamente, soberanamente dijo: primero voy a crear a Adán y después voy a mostrar a través de mi palabra que había una necesidad, y esa necesidad fue cubierta con una ayuda idónea. Y gloria a Dios por esa ayuda idónea, ¿verdad? Por esa bendita ayuda idónea. Entonces, Dios lo hizo así, de una manera soberana, predeterminada. Su plan fue crearte después, y no de la tierra, sino de Adán mismo. Vean ahí el capítulo 2, versículo 18, Génesis 2, 18. Lo que dice Génesis 1, Génesis 2 lo explica, lo amplía. Génesis 2, versículo 18 al 23, mira cuando dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No, claro que no. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces ahí está Adán, ¿te das cuenta? Poniéndole nombre a los animales, es decir, ejerciendo su autoridad. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vean, ahí está la creación de la ayuda idónea. Ahí está la creación. ¿De dónde salió? De las costillas, ¿cierto? Entonces alguien dice que por eso ahora la mujer vive a costillas del hombre, pero eso no está en la palabra. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, póngale ahí tonada de bolero: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este es como el primer poema en la historia. Esta será llamada varona. Espera un momento, ¿por qué me estás poniendo el nombre? Así pensaste, hermano. A ver, ¿quién eres tú para ponerme el nombre? Es que Adán había recibido esa autoridad, al punto que le pone el nombre a Eva. ¿Cómo le pone? Varona, porque del varón fue tomada. ¿Te das cuenta? Adán fue creado y comenzó a manifestar la autoridad que Dios le dio, y luego Eva fue creada, y aún ella fue una evidencia, su nombre, de la autoridad que Dios le dio a Adán. Y esto es lo que dice el versículo 7, allá en 1 Corintios 11. La mujer es gloria del varón. Es decir, la mujer, la existencia de la mujer, es una manifestación de la gloria, de la autoridad que recibió el varón de parte de Dios.
cómo es que el varón ejerce esa autoridad en el contexto del matrimonio, guiando, dirigiendo, tomando la responsabilidad de guiar a su esposa. Qué hermosa frase, ¿cierto? La mujer es gloria del varón. Es decir, el hombre fue creado para manifestar la autoridad de Dios y la mujer fue creada para manifestar la autoridad del hombre. Ahora, vayan conmigo a 1 Corintios 14, versículo 35, para que completemos la idea. 1 Corintios 14, 35, cuando dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, fuera de orden, que una mujer hable en la congregación. ¿En qué contexto? ¿En la casa? ¿En el mercado? ¿En la calle? No, en la congregación. ¿Te das cuenta? En la congregación. ¿Qué sucede ahí? Este versículo 35 es una expresión preciosa de autoridad y sujeción. ¿Por qué? Porque es cuando un esposo toma la responsabilidad por la autoridad que tiene y resuelve con amor la duda de su esposa, que manifiesta una sujeción a través de preguntarle. ¿Ves eso? Es hermoso ahí. Esta fotografía del versículo 35 es espiritualmente hermosa. Una mujer que le dice a su esposo: ¿podrías explicarme qué es lo que predicó el hermano Carlos hoy, que no le entendí absolutamente nada? Y él dice: claro que sí, hermosa, mira, es así. ¿Te das cuenta de lo que es autoridad, hermano varón? No es la mano de hierro de las generaciones pasadas, es la responsabilidad de guiar, de dirigir, en este contexto, de instruir. Y esto entonces ahora nos lleva a los siguientes versículos. Vayamos allá, 1 Corintios. Necesitamos terminar cuando dice: porque el varón no procede de la mujer, versículo 8, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ya lo entendimos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Oh, aquí ya me atiendo. ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? ¿Cómo se metieron ahí? Esto es para otra predicación. Bueno, rápidamente, los ángeles son ministros de Dios, ¿cierto? Ayudan en la obra de Dios. Hebreos 1:14 dice que son espíritus ministradores, servidores. Pero, ¿qué más hacen los ángeles? Acompáñenme a Efesios capítulo 3. Miren lo que hacen los ángeles. Es parte de lo que están haciendo ahora. Es parte de lo que sucede ahora. Mira lo que dice. Cuando habla acerca de las riquezas y bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, dice en el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que dice este pasaje es que Dios ha dado riquezas y bendiciones espirituales a la iglesia para que la iglesia lo manifieste. ¿Y quiénes lo vean? Los ángeles. ¿Será esta una interpretación correcta? A ver, vayamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:12. Cuando está hablando acerca de la revelación de la palabra, dice: a estos se les reveló, a los hombres se escribieron, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, dice Pablo, por causa de los ángeles, porque ellos están mirando, ellos están viendo cómo la iglesia se comporta, cómo la iglesia funciona con las bendiciones y riquezas espirituales. Por causa de los ángeles, entonces cada uno funcione de acuerdo a el diseño de Dios. En otras palabras, la iglesia es un escaparate de las gracias y bendiciones de Dios. La iglesia es como una vitrina donde los ángeles incluso pueden ver las glorias de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios, el diseño de Dios, la palabra de Dios siendo vivida por cada uno de nosotros. Entonces tenemos espectadores celestiales mirando.
cuán grandes bendiciones hemos recibido, cuán gloriosa es nuestra nueva condición y cuán perfecta y hermosa es el rol, la responsabilidad, la función de cada uno de nosotros. Ahora, esto puede radicalizarse, porque no faltaría quien dijera, tengo toda la autoridad, entonces, y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo va a equilibrar, y vamos allá al versículo 11 y 12, cuando dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Qué es esto? Mutua dependencia. En el diseño de Dios hay mutua dependencia posicionalmente, ¿te das cuenta? Hay una autoridad y hay una sumisión, pero ¿sabes cómo equilibra Dios esto? El hombre, el varón tiene una autoridad, la mujer debe sujetarse, pero ¿sabes cómo lo equilibra? Ahora, dice él, todo varón va a nacer de una mujer. ¡Wow! Vean, en el Señor hay una hermosa igualdad que hace que el hombre dependa de la mujer. ¿Por qué? Porque todo hombre sobre la tierra procede de la mujer. Eva procedió de Adán, pero los hijos de Eva procedieron de ella. ¿Te das cuenta? ¡Qué bendición tan grande para la mujer! Ser la procreadora del hombre, de toda la humanidad. Todos nosotros hemos nacido, particularmente los varones, hablando de los varones, hemos nacido de mujer. Esta es la gloria de la mujer, ser la madre de todo hombre. ¿No es hermoso? Y entonces finalmente, después de todo esto, Pablo hace una pregunta, versículo 13, bueno, varias preguntas, 13 y 14, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma. ¿No se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Cuál es la respuesta implícita? Sí, aquí está, ¿te das cuenta? Y es muy interesante porque la alopecia es más común en los hombres. Hay tres factores, hay varios factores, pero aquí hay uno más. Uno, Dios mostrando su plan. ¿Por qué hay más hombres calvos, mucho más que mujeres? Es muy raro ver una mujer calva. Bueno, el cabello crece en un ciclo trifásico. El primero de ellos, su primera etapa es la formación y el crecimiento de cabello nuevo. El segundo es, podríamos decir, un reposo. Y el tercero es la caída del cabello. Ahora, la hormona masculina, la testosterona, acelera esas tres fases para que rápidamente el hombre llegue a la fase 3. ¿Y qué? Se cae el cabello. Y por eso algunos de nosotros estamos batallando en eso, ¿cierto? Estamos pensando que con las entradas, ya son entradas, ya no son solo entradas, ya son entradas y salidas, ¿verdad? Pero es extraño ver mujeres calvas. Bueno, es que la hormona femenina, el estrógeno, en la mujer hace que el ciclo permanezca en la etapa 1, la etapa de crecimiento. Y eso hace que haya siempre cabello en la cabeza de una mujer. ¿Se dan cuenta? Dios en la fisiología humana, Dios mostrando su voluntad. Entonces, el pueblo de Israel usaba velo, pero ¿sabes qué ha hecho ahora Dios para la mujer? Versículo 15. Ahí está. La mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Es como si Dios estuviera diciendo, yo le he dado todo lo necesario para que la mujer siempre tenga largo su cabello. ¿Qué tan largo? Viene la pregunta. La respuesta es muy sencilla, más largo que los hombres. ¿Y qué tan corto para los hombres? Más corto que las mujeres. El principio de autoridad y sumisión manifestado en una manera hermosa, en el cabello. Finalmente algunos de ustedes podrán decir, bueno, mira, no estoy muy de acuerdo. Tal vez algún hombre aquí puede decir, mira, yo me quiero dejar el cabello largo, ¿no? Quiero que me arrastre mi cabello, quiero trapear con mi cabello. O tal vez alguien como mujer dice, no, aquí en Cuernavaca es insoportable el calor, yo me lo voy a quedar cortito. Y entonces hay una respuesta para ti. Versículo 16 dice, si alguno quiere ser contencioso, dice Pablo, nosotros no tenemos esa costumbre, así que cada quien quédese como quiera. Lo que es importante comprender es que Dios quiere distinguir los roles en su pueblo y que lo más importante es qué hay en tu corazón.
Varones, termino con 2 preguntas porque tengo 6 segundos. Varones, ¿has asumido la autoridad que Dios te ha dado para que con responsabilidad, amor y piedad guíes y dirijas a tu esposa en el contexto del matrimonio? Mujeres, en tu corazón hay una actitud de sujeción, como la menciona el Señor, una actitud piadosa, entendiendo que ese es el diseño de Dios para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, porque a través de ella ahora podemos comprender que más allá de los velos y del cabello, nos has dado un principio de autoridad y sujeción. Gracias, Señor, porque pones esto no en nuestra apariencia, sino en nuestros corazones. Y ahora queremos, Señor, rogarte que como iglesia observemos tu palabra en esto que dice, pero también formemos corazones, que asumamos los varones la autoridad que nos has dado, y que las mujeres también asuman esa sujeción, y que podamos mostrar a los principados, a la corte celestial, las riquezas y bendiciones que nos has dado en Cristo, y que como iglesia podamos descansar nuestros corazones en tu diseño, y que nos des la gracia, Señor, para que cada uno, hombres y mujeres, en los roles, en las funciones que nos corresponden, danos de tu sabiduría, para que así seamos un testimonio a quienes no te conocen, pero sobre todo modelemos tu palabra, y que así tú recibas la gloria, Señor. Tú seas exaltado a través de tu iglesia al ver en ella este hermoso diseño. Padre, muchas gracias. Te damos por este tiempo que nos has dado de adoración. Te damos gracias por que hemos estado en tu palabra, por la alabanza, por la oración. Gracias también por quienes verán esta predicación a través de las redes sociales. Te pedimos que sea de edificación para tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan una excelente tarde. Nos vemos si Dios quiere.